Es la última noche de la semana en QM. Estamos justamente abriéndonos a un fin de que ojalá esté bien, ojalá sea bueno. Domingo el debate, otra semana la selección. A ver si nos sacamos todo encima y podemos volver a trabajar. Tranquilos, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver. Estamos en eso. Pero acá la charla pasa por otros lados. Hay un living muy musical y todo eso se está mezclando, por supuesto, con un poquito de básquet también en esta última noche de la semana. Jorge, a ver, ser todos los días, digamos, cada vez que subís al escenario Freddie Mercury es un desafío porque vos aparte lo demostraste, tenés amor por el personaje y conocés mucho de su historia, pero me sorprendió mucho cuando vos llegaste hoy sin bigote. Más allá de que te sacaste cuántos años de encima, digo, pará, Freddie Mercury sin bigote. Vos me diste una explicación. Me dijiste, pará, Freddie Mercury no es el bigote nada más. Claro, ¿cuántos años Freddie Mercury usó bigote? 3 años nada más. Y, a ver. Sí, muy poco. Del ya 81. Del 81. No, el 81 todavía estaba sin bigote. A la Argentina vino con bigote. No, tienes razón. Mirá que en el tema Queen la podemos pelear. Bueno, no, ya no puedo discutir con vos en eso. En The Game, año 80. No, en The Game no tenía bigotes en el álbum. En el álbum no. Hay una foto interna que sí. En el sobre interno tiene el Tegobi. No en la foto de tapa. Sí, claro. Pero estamos ahí, 80-81. Acordate el video de Cosita Loca. No tenía bigote. Pero en el de Play the Game tenía bigote. Está bien. Sí, tenés razón. Y en ahí estaba. En el de Save Me no tenía bigote. Como yo ahí, sí, estamos en una zona gris, 80. Sí, que fueron 5 o 6 años. 81, está bien. Ya en el 88, como Montserrat Caballé no tenía bigote, en el 87 ya no tenía. Así que fueron muy pocos años. Pero bueno, fue parte de su imagen, de la imagen que él fue cambiando, ¿no? Y él decía, ya las uñas largas ya iba a ser un ridículo y me parece que estuvo bueno porque Queen fue una de esas pocas bandas en el mundo que pudo ir cambiando y haciendo otros estilos, no se quedó en el tiempo. Me acuerdo cuando antes de los 80 ponían, esto fue grabado sin sintetizadores, qué sé yo, y bueno, después fueron de los primeros en utilizar sintetizadores en I Want You to Break Free, todos esos temas, y la verdad está buenísimo. A mí, obviamente, como todo fan, me gusta más de los 70 en cuanto al rock, ¿no? Nos pasa a todos. Y creo que Queen 2 es el alma de Queen, Nos pasa a todos. El alma de Queen creo que es Queen 2, pero más allá de eso me gusta mucho también escuchar temas de los 80 como Innuendo, donde él prácticamente empieza a volver un poco a los 70, pero también I Want You to Break Free es un tema que me divierte mucho y casi todo es muy bueno, hasta Hot Space, que en su momento fue muy criticado, a mí me encanta, ¿no? Muy polémico ese disco, pero sí. Yo te compro todo, no hay dudas. Sí. Ahora, salvando las distancias porque son géneros diferentes y demás, la otra vez charlaba con hay un tipo que es genial, se llama se llama Fernando Samartín, que hace un tributo a Sandro. Sí, lo conozco, sí. Que se te caen las medias. Es buenísimo. Es impresionante. Buenísimo. Y nada, digamos, se mete mucho en el personaje. Sí, yo te he visto actuar a vos y también sobre el escenario, es más, no decís una palabra en castellano. Lo cual que me parece correcto porque llevas la ilusión. Cuando uno va a ver... Después al final del show sí, para agradecer, porque me gusta ser agradecido con toda la gente que paga su entrada y que permite que uno, gracias a esa gente que va y te paga la entrada, que vos puedas seguir haciendo shows y dándole esa ilusión. A mí me parece que es importante mantenerles la ilusión de que Freddie Mercury está sobre el escenario, ¿no? Ahí está. Uno va a eso, va a extender, a estirar esa ilusión que, bueno, se truncó básicamente por el fallecimiento de Freddie. ¿Cómo llegaste a sacar el personaje Freddie? No, creo que como cualquier persona. Yo soy un tipo muy imitador. De hecho, le imitaba la firma a mi papá en el primario para firmar los boletines. Seguí medicina por imitarlo también a mi viejo. Siempre admiré a mi papá como fue él como médico. Me acuerdo, yo era su secretario, era chico, y los pacientes me decían, no, tu papá me salvó. Y yo estaba admirado. Entonces siempre lo admiré mucho a mi papá, a mi abuelo. Y Freddie fue alguien al cual admiré y me sentí muy identificado en un momento. Y bueno, como todo fanático, ver 250 veces los videos. Nuestro show, por ejemplo, no es, bueno, en tal tema voy a mover la manito así, es todo totalmente natural. Pero porque ya tenés incorporado al personaje. Claro, sí, pero bueno, no necesitas hacer una coreografía. Al Queen actual, al Queen que para mí no es Queen actual, le va con Adam Lambert. Tranquilo. No vamos a una pelea ahora. No, pero vos lo ves, por ejemplo, siempre en el mismo tema dicen las mismas palabras. Sí, bueno. Y hicieron 300 shows así y me parece que es feo eso. Porque a mí me parece es un show de Las Vegas a esta altura eso. Es un espectáculo. Claro, es un espectáculo. Pero no me me gusta el hecho de que, por ejemplo, en Killer Queen siempre toma el champán, lo tira, siempre lo mismo. Siempre lo mismo y vos decís, pero tiene que haber algo de espontaneidad en un verdadero artista, me parece, ¿no? Ahora, toda esa parte, yo te he visto actuar y vos la tenés muy incorporada. El trabajo para lograr un homenaje, una imitación, es ese. Ahora, ¿cómo hacemos con la voz de un tipo
tuvo una voz como pocos tuvieron. Bueno, yo no sé si tengo la voz como Freddie Mercury, pero de todas formas... Lo haces muy bien. De todas formas trato de hacerlo, es decir, a los tonos llego, cosa que no me parece tampoco tan importante, porque muchos creen que llegar alto es ser buen cantante. Entonces Frank Sinatra es malísimo. Claro. Y no es así. Serrat A veces no puede pasa ni por empezar. el timbre, pasa por el timbre, por lo que vos estás transmitiendo sobre el escenario. Y Freddie, de hecho, desafinaba mucho en vivo, pero también lo que él desafinaba o calaba, lo que nosotros como calaba en vivo, lo compensaba con su pasión en el piano, en los movimientos, en las cosas que le daba a la gente. Es decir, él era un showman, no era solamente un cantante, era un artista completo. No era un tipo que va y canta ahí perfecto y que no transmite nada. Entonces a mí me parece que pasa por eso. Hay que dar un show completo en imagen. La gente no te va a escuchar, va a verte también. Si no, compra un disco. Entonces cuando está frente a vos en un escenario, me parece que hay que ofrecerle las dos cosas. Algo visual y algo sonoro. Tiene que sonar bien, el sonido tiene que ser bueno, el sonidista tiene que ser buenísimo y sacarte lo que vos querés, pero vos también tenés que darle cierta imagen, me parece, ¿no? Que es el alma de lo que hacía Freddie, ¿no? Oscar, un personaje como Freddie Mercury o como Luca Prodan, que son mitos, ¿les pasa también esto de que son más valorados cuando ya no están? No, creo que Queen fue en su momento la banda más importante del planeta, tuvo 3 o 4 años, sobre todo cuando hicieron ese cambio con The Game, cuando se adaptaron un poco a la música disco, fue de las bandas de rock clásico, si querés del glam rock que podían venir, más allá que ellos tenían como muchas variables, se adaptaron perfectamente al sonido de ese momento y entraron a la discoteca de una manera única y también bastante valiente, dejando atrás un poco de los prejuicios más que nada de sus fans, Sí. no de ellos. Lo de Luca es distinto porque también creo que su muerte potenció el mito. También es el primer muerto del rock. De hecho, Tanguito había como un recuerdo muy vago y alguno tenía que buscar una revista Expreso Imaginario para saber quién era Tanguito, pero hasta ese momento, el año 87, no existía. No, el rock, bueno, también muere el cantante de Pastoral, pero era momentos que no tenían esa repercusión los artistas. Sí, yo la muerte de Luca la meto con la muerte de Federico y con la de Miguel Abuelo. Probablemente son esas las que nos marcan. Todo sucede en un lapso de tiempo bastante corto. Luca muere en diciembre del 87, Miguel Abuelo en marzo y Federico a fin de año del 87, en diciembre del 87. Y es también como el final de la década del 80, ese momento, diciembre del 88. Lo interesante, me parece, o lo importante, es que está claro que ahí había un potencial enorme y no solamente era Luca, sino, bueno, hay que ver las carreras de Divididos y las Pelotas, o la figura de Petinato, haciendo, si querés, una banda experimental como Pachuco Cadáver, o siendo un animador televisivo al mejor estilo Letterman, ¿no? Había mucho talento en esa banda y también creo que Sumo es importante, o Luca, o la figura de Luca, por la gente con la cual se rodeó, ¿no? Y eran todos descastados dentro del rock argentino, eran tipos que no tenían lugar y además metían miedo cuando tocaban en festivales o en lugares porque no tenían nada que ver con la prolijidad o cierta diplomacia que tenían algunos, o ciertos gestos, porque en la década del 80, salvo Riff o alguna otra banda, los gestos eran más delicados de los rockeros. Claro. Y se jugaba mucho con la ambigüedad, que estaba buenísimo también. Pero esto me lo decía Claudio Kleiman, que él en el 82, 83 volvía de la colimba y que no se sentía solo porque lo que se escuchaba no era rock viril. Dice, salvo dice, el único lugar donde yo podía encontrar eso era vendo a Memphis, a Los Redondos o a Sumo. Como que eso se pierde un poco en la década del 80, más allá que hay otras bandas y empezamos a hurgar. Pero creo que el legado de Sumo es muy interesante en cuanto que los discos realmente son bastante atemporales, no están marcados por un tiempo. Puedes encontrar funk blanco, reggae, dark rock, y además esa cosa festiva que a veces tenían y esa cosa súper oscura. Lucas realmente es un gran cantante, es lo más cercano que yo he escuchado dentro de lo que puede ser el rock argentino a la figura de Jim Morrison, en la manera de controlar el escenario, de tener el dominio de la canción, de esa voz así como de arenga. Y creo que buena parte del rock de los 90 se basó en esa idea que tal vez sea mal interpretada. Me parece que el rock de los 90, o tal vez el rock más callejero de los 90, o el rock barrial, que son a veces títulos peyorativos,
no reflejan bien lo que es porque hay muchas bandas, pero creo que se tomó más la autenticidad de Luca, su idea de antifama, que el legado musical de Sumo, ¿no? Lo que pasa es que Luca había escuchado todos los discos, ¿no? Tenía toda esa información, Pettinato también, Diego Arnedo es un bajista increíble, y Ricardo Mollo ni hablar, esa tensión entre los dos violeros, y creo que las bandas más callejeras de los 90 solamente tomaron una parte, claro, ¿no? Y no tienen toda la información, y a veces se quedaron más con esa idea más básica o simplista de lo que significa ser auténtico o esa idea de no cambiar. Sumo cambiaba todo el tiempo. Y específicamente en el libro, digo, hablábamos del viaje de Luca, un viaje realmente de características fabulosas, porque uno no imaginaría que la vida de Luca iba a terminar acá, primero con la carrera musical que hizo y después, bueno, con el fin que tuvo. Bueno, ¿cómo recorriste vos eso? ¿Cómo hiciste ese viaje tuyo también? Es un guión imposible la vida de Luca. Yo claro, busqué alguna comparación con otro artista y no hay. Su padre nace en Estambul, se casa en China porque va en busca de su padre, a su vez el abuelo de Luca, que por la Primera Guerra Mundial queda varado porque era capitán de un barco del Imperio Austrohúngaro, lo va a buscar a China, ahí se encuentra que su padre tiene otra mujer y 2 hijos, se pone a trabajar en la empresa de su padre como cadete, porque el padre también era muy rígido, algo que se va a trasladar también a la relación de Luca con su papá. Ahí conoce a la madre de Luca, se casan, sus 2 hermanas nacen en China, van a parar a un campo de concentración por la invasión japonesa en China, los rescatan las tropas norteamericanas y cuando vuelven a su casa, ya el padre era un experto de arte chino, se dan cuenta que tienen que escaparse de China porque viene la revolución de Mao Zedong. Entonces todos los occidentales se van y la madre dice, bueno, ¿a dónde querés ir? Y vamos a Roma. Y bueno, caen en Roma y ahí es donde nace Luca. Y empieza otra historia que también es fabulosa. La familia le va muy bien en cuanto es un experto de arte chino, no sé, amigo de Fellini, Christopher Lee era el mayor comprador de obras de arte, esto lo cuenta Andrea Prodan, el hermano de Luca, que la mayoría de los testimonios son de él, dice, no sé si era buen actor, decía el padre de Luca, sí, pero sabía mucho de arte chino. Y estas cuestiones, bueno, lo mandan a su hijo, como una familia bastante snob, a estudiar a Escocia, un chico que vivía en Roma, con los escoceses no tenía nada que ver, y la mayoría eran ingleses, la pasa muy mal, quería escaparse todo el tiempo, se escapa del colegio, nunca en la historia de ese colegio escocés, que es Gordonstown, había existido alguien que se escapara, fue una afrenta para ellos, llega a Roma, al poco tiempo lo detienen por portación de hashish y algún delito menor que nadie de su familia intercede, termina en la cárcel, va 3 meses a una cárcel común, sale de la cárcel, se va a Inglaterra y después, bueno, todo ese viaje con la heroína y cuando quiere volver a Italia lo detienen porque era desertor del ejército italiano y también vuelve a otra cárcel italiana. Es decir, si vos querés decir, bueno, saquemos esto porque nadie lo va a creer. Es poco creíble, sí, aflojar. Bueno, y llega a la Argentina por casualidad porque tenía un amigo que es Stevie McCann, que estudiaba con él en Escocia, de una familia de Hurlingham muy inglesa. Y bueno, se da cuenta que en la Argentina no hay heroína y cae acá en plena dictadura y forma una banda de la nada. Su idea era, como yo decía antes, trabajar en el campo, comprar unas vacas y a los 2 días se da cuenta que eso no es lo de él y ahí empieza la gesta de Sumo, ¿no? Es decir, todo es algo, y bueno, y me fui metiendo a través de los testimonios de la gente conocida, estuve en Italia, pero también se dio de una manera fortuita porque me casé, nos fuimos de luna de miel con mi mujer, digo, bueno, vamos a Roma, ella tiene familia en Italia también, pero bueno, Andrea Prodan, su hermano, me hizo una guía Luca de todos los lugares donde había pasado. En Londres casi todos los lugares no existen, salvo la casa de Luca, que es una típica casa inglesa, chiquita, con el jardín adelante, puerta, ventana, tejas rojas y nada más. Es ahí donde vivió, muy cerca del Jardín Botánico de Londres. Y de todos los lugares donde pasaba Luca por aquella época ya no existen más. Claro. De hecho, el Roxy y todos los lugares donde iba a haber bandas, donde había Van der Graaf Generator, no existen. Y sí, para mí el lugar fundamental es Tras la Sierra. Córdoba es fundamental y toda su vida componiendo canciones y un poco saliendo de esa nube oscura que era la heroína.
todo eso tiene que ver, y bueno, la biografía es coral, la cuentan los que lo conocen. Bien. Yo arranco el prólogo diciendo, juro que nunca tomé una ginebra con Luca Prodan. Que es la leyenda. Todo el mundo parece haber tomado Yo una no. ginebra con Luca. Vos decís que no. Igual te voy a perdonar y voy a dejar pasar eso de que te fuiste de luna de miel y laburaste. Por lo cual tu mujer debe haber estado chocha con esa historia. Sí, pero bueno, con la guía que nos pasó a Andrea Era el era paseo. increíble porque fuimos a lugares que no eran lugares turísticos. Y Y te además sirvió me decía, bueno, este es el lugar donde tocaba la guitarra mi hermano, este es el mejor lugar, no sé, de comida pakistaní, acá nos íbamos, es un puestito que no lo conocen los turistas, así que con eso ella estaba chocha. Estaba contenta. Ramiro, bueno, se viene la presentación de Las Armas Buenos Aires en Ciudad Alterna. ¿Tocaste en otras ediciones del festival? Qué difícil hablar después de Luca y Freddy. Esto es rock, no hay problema. Todo bien. Con la banda anterior tuve la suerte, Ramiro, sí. Y sí, es un festival que defendemos muchos. Fue cuando Oscar hablaba de cierto modo de comprender y concebir lo que se denomina cultura rock. Además, me parece que Ciudad Alterna es uno de esos espacios, como lo es también Radio Universidad, la cual represento, Radio Pro. Hay como una perspectiva que no tiene tanto que ver quizás con una definición estética, pero sí con un modo de abordar el rock en sí, que seguramente bandas como Sumo también tienen algo que ver, y que ha crecido mucho. Me acuerdo la primera edición ahí en el Malvinas, mucho más reducida, por suerte ha crecido, y que algunas definimos como el gran abrazo. O sea, es eso. Es eso, básicamente. Yo me siento muy cercano, fuera de que tenga que tocar o no, creo que todos los que estamos ahí, porque digamos, todos los festivales son un recorte totalmente genuino, y están algunas bandas, pero podrían estar muchísimas bandas. Digamos, tenemos la suerte de estar nosotros ahí, que nos honra, por supuesto, y estoy convencido de que hay un montón de bandas de la ciudad o de otros lugares que también podrían. La tijera nos puso de este lado, pero digamos, y los que no tocan, creo que la mayoría de los que conciben cierta forma de entender todo lo que hay alrededor del rock, están felices en que eso suceda, en que crezca, y me parece que en este momento más que nunca defenderlo. Sí, está muy bien. Hablabas de definición estética o postura estética. Desde ese punto, ¿dónde está parado Las Armas Buenos Aires? Te complique la vida. No, le pasa que por ahí a veces... Es odioso para el músico siempre tener que definir con palabras nosotros algo no tenemos problema, pasa por otro siempre lado. partiendo de la premisa de que es arbitrario y dinámico. Nosotros vos hoy mencionabas el nombre, hemos tomado muy arbitrariamente el término bonaerense, un gentilicio, que obviamente es una construcción realmente caprichosa nuestra, pero es como el modo que tuvimos quizás para poder conjugar un montón de imágenes, un imaginario y unos sonidos, donde nosotros ahí podemos, digamos, conciliar estilos musicales, signos, poesía y demás. Básicamente somos, creo, una banda de blues, y rock and roll, con soul y psicodelia, digamos, algo de eso, pero tampoco es estático. La banda es una energía entre tres tipos. A mí, históricamente me intrigó mucho siempre el tema de la formación de tres. Y cada vez que pregunté, me dieron múltiples respuestas en cuanto a que era más fácil sonar de a tres, que era más difícil, me han dicho otros. Me han dicho, es mucho más lindo sonar fuerte de a tres. ¿Por qué son tres en Las Armas Buenos Aires? Hay una particularidad que en Ciudad Alterna vamos a tocar con el cuarto integrante, que no toca nunca, pero es como de la familia, que es el productor del disco, Pedro Gascarrasbure, porque es una fecha particular. Fecha festiva. Sí, totalmente. Además tocamos con otros amigos de Viendo Tripulación. ¿Pero el disco está concebido como trío? El disco no, tiene algunos elementos, sí, tiene algunos teclados y cosas que quizás no están en vivo. En realidad la banda surge en un garage tocando Joaquín y yo, y era batería y guitarra, y no había una decisión de que eso tenía que ser así por una búsqueda, queremos sonar White Stripes. Y cuando apareció Longa, que había tocado conmigo en una banda cuando éramos chicos, tampoco era que teníamos la necesidad que hubiera un bajo para completar la idea de trío, sino que él tenía que estar ahí. A veces un poco nos reímos, digamos, de que no ser el trío tradicional en el sentido de ser quizás el trío, por una buena tradición del rock argentino y el rock mundial, sugiere tres tipos muy virtuosos. Y por ahí no es el estilo, lo cual no lo digo en desmedro de nosotros, es otro tipo de comunicación. Pero digamos, no somos un trío. Nos pasaba muchas veces cuando arrancamos que tenías que explicar, cuando no estaba el disco.
podías mencionar a Papo Blues o algo de eso, o a Manal, pero la verdad que ni en mis mejores sueños puedo tocar un solo de Papo. O sea, en realidad vuelvo a lo mismo. Sí, están esas referencias y otras que no son siquiera tríos, pero me parece que la gracia o la razón por la que hacemos nosotros es precisamente porque sucede otra cosa en el camino que se definirá estéticamente no en boca nuestra, sino quizás en ustedes o en lo que tienen que escuchar, no sé. Estamos con Ramiro García Morete, estamos con Jorge Buceto, estamos con Oscar Jalil, estamos pasando bien, yo por lo menos lo estoy disfrutando un montón, la última noche de la semana en QM y ya volvemos.